hay un principio fundamental para encuadrar cómo hay que actuar frente a las circunstancias, vamos a llamarle problemáticas, o con mis conflictos emocionales, con mi entorno o conmigo mismo. ¿Okay? Se llama desarrollar la conciencia unidad. Si me preguntáis qué es la conciencia unidad, es aquella conciencia que comprende, como diría Leonardo da Vinci, que todo está interconectado y todo está interrelacionado. Es más, él decía, aprende a ver, todo está interconectado. Desde la conciencia unidad comprendemos que todo se complementa. Y eso es fácil de comprender, porque el yin, el yang, lo positivo, lo negativo, el catión, el anión, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la conciencia unidad es, yo tengo una información, esa información, hay una parte muy importante que es inconsciente y que se manifiesta en mi vida a través de lo que son mis relaciones interpersonales o realmente mi mundo que me rodea. ¿Ok? El gran problema de los conflictos que no se resuelven, y que llevo diciéndolo durante mucho tiempo, es que creemos que la causa de nuestros problemas o de nuestras circunstancias adversas está afuera, cuando en realidad afuera lo que está es el efecto. Cuando realmente empezamos a hacer este cambio, esta inversión de pensamiento en nuestras vidas, cuando comprendemos que aquella persona, por ejemplo, que me falta el respeto, me está enseñando que yo no me estoy respetando, cuando realmente hacemos ese cambio, se produce como una especie de estallido emocional, donde comprendes que ahora tú tienes el mando de tu vida y que tú realmente puedes cambiar tu vida. De hecho, el cambio que tanto anhelamos no debe de estar afuera, sino que debe de estar en uno mismo. Porque si pretendemos que el cambio sea afuera, entonces caeremos muy fácilmente en la trampa del victimismo o en la trampa de la culpabilidad. Y esos dos estados emocionales, el victimismo y la culpabilidad, nos anquilosan nuestra mente y no tomamos ninguna decisión porque pensamos que la decisión la tiene que tomar al otro. ¿Ok? Luego nos daremos cuenta también, lo que nos impide adentrarnos en esa conciencia de unidad, es que nos contamos historias para seguir manteniendo una circunstancia conflictiva. De hecho, Carl Gustav Jung nos dijo en su día que si tú tienes una relación que no está funcionando o es disfuncional durante más de un año, dice, déjate de creer aquellas historias que te cuentas para seguir manteniéndolas. Por lo tanto, eso es clave. La cuestión es cuestionarse a uno mismo. Luego comprender que yo no estoy viendo las cosas como son, sino como soy. Siempre estoy interpretando. Mi percepción, por lo tanto, es siempre una interpretación. Y luego evitar las típicas preguntas que hace el ego, que ahí están todas llenas, pero es normal, es que son los cómo, cuándo y de qué manera tengo que hacer yo estas cosas. Es lo que hace el ego. El ego pregunta cómo, cuándo y de qué manera, porque de esa manera espera que tú le des la respuesta, en este caso yo, y si te sale bien, muy bien, Enric, y si te sale mal, Enric no me ha dado un buen consejo. Por lo tanto, dicho esto, vamos a adentrarnos ya en lo que... Primero voy a adentrarme en las preguntas que tienen que ver con los estados físicos o síntomas físicos. Los síntomas físicos, obviamente, siempre nos indican algo muy importante: indagar. Indagar. Ya les daré algunos tips de autoindagación, pero ya, como he dicho antes, precisamente lo que enseñamos en el método Vino de Emoción y en un curso de milagros es precisamente la autoindagación, o lo que llamamos también la inversión de pensamiento. Aquello que veo fuera es aquello que está en mí. La paja que veo fuera, no veo la viga que tengo yo. La culpa que veo fuera es la condena que tengo en mí mismo. Y cuando empezamos ese hábito de pensamiento, de repente comprendemos la situación y tomamos decisiones que nunca pensábamos o pensaríamos que tomaríamos. Por lo tanto, las enfermedades crónicas, ¿ok? Siempre, y no lo digo yo, por ejemplo, el doctor Buchanan y otros doctores nos hablan, como al doctor Sanz también nos habla de, son tipos de personalidad. Por ejemplo, y también yo lo he visto por experiencia, son personas que viven la vida de los demás, preocupación excesiva de los estados emocionales de los demás, esperar que los demás cambien, asumir responsabilidades que no son mías, justificar cualquier situación y reprimir emociones como la ira o el enfado. Son personas que no se respetan y no se valoran. Y sobre todo, es importante saber gestionar la ira, el enfado, y saberlo expresar. Hay que aprender a decir, basta, yo no quiero seguir así, en ese tipo de relación.
Y cuando uno se afirma, entonces se producen realmente desbloqueos. Las personas con enfermedades crónicas o autoinmunes, como he visto yo en mi vida y otros han visto, otros especialistas han visto, repito, personas que viven la vida de los demás, esperan que los demás cambien y justifican cualquier situación. Bien, empezaré por la ansiedad. Primero, dejar claro que las emociones son todas evolutivas, son necesidades biológicas y por tanto están para la supervivencia, no para amargarnos la vida. Bueno, nos amargamos la vida cuando realmente no las gestionamos bien. Bien, la ansiedad en esencia es el miedo a la pérdida de control. Pero la ansiedad es una adaptación evolutiva, cuando vengo diciendo, porque la ansiedad me avisa de un posible miedo y entonces yo como que me pongo alerta y todos mis sentidos están como pendientes, ¿ok? También nos dicen algunos especialistas que la ansiedad es un trauma congelado en el tiempo que busca manifestarse. Y entonces emplea lo que se llama la metáfora y la metonimia. Busca situaciones parecidas con el mismo significado para expresarse, ¿ok? Bien, voy a poner un ejemplo clarísimo. Yo estoy con mi mujer y mi hijo, David, pequeño, 7 años así, estamos encima de la montaña, sopla un viento que se llama tramontana, que es de más de 100 km por hora, y lo tenemos que agarrar porque se lo lleva el viento. Genera un estado de estrés, un estado de ansiedad. Pero nos refugiamos y no pasa nada. Al día siguiente sopla una brisa y automáticamente se me disparó la ansiedad. Porque guarda memoria, porque aquello fue un trauma. Entonces, cuando comprendes, entonces automáticamente se pasa. Como dicen algunos especialistas, dice, la ansiedad es la dificultad que tenemos los dos cerebros, el encefálico, las creencias, y el intestinal, acción de nuestro sistema para eliminar la información. Por tanto, el inconsciente siempre buscará situaciones parecidas para poder liberar esa energía congelada, esa energía traumatizada. Y siempre tiene que ver con un bloqueo que es la huida o el ataque. Y entonces hay una inmovilización que es el miedo. Por tanto, como vengo diciendo, el cerebro buscará situaciones para liberar esta energía y, por lo tanto, evitar caer en el pánico. También hay autores que nos hablan de que la ansiedad tiene que ver con el hipercontrol. Y como ejemplo, una persona cuando era pequeño que vivía con unos padres que le generaban inseguridad o le inspiraban en poca seguridad, y entonces él ese niño o esa niña desarrolló la capacidad de confiar solamente en él mismo o en ella misma. Y eso, obviamente, cuando se encuentra en una situación de estrés o que percibe de estrés, la ansiedad le está recordando el trauma que tiene de pequeña o de pequeño, y entonces es cuando se libera. Cuando comprendes eso, cuando realmente vas a buscar en qué ambiente se me dispara la ansiedad y observas todo lo que te rodea, pensar que hay que aprender a fluir y dejar el control el mínimo posible. No puedo decir nada más porque son temas genéricos, porque tendría que buscar cuando a ti se da una ansiedad, cuando no se te da. Yo he puesto mi ejemplo para dejar claro que cada historia tiene su argumento. ¿Ok? Bien, yo ya les hablo ahora de la autoindagación. En ese caso de la ansiedad va muy bien. Preguntas que no tienen por qué ser todas así, pero que realmente nos ayudarían a entrar en el problema y a encontrar otra forma de ver la situación. Fijaros bien, ¿qué es lo que quiero cambiar? ¿A quién quiero cambiar? ¿Qué es lo que me molesta? ¿Qué estoy proyectando en esa situación o en esta persona? ¿Qué experiencias viví en edades tempranas? ¿Qué experiencias de huida o de miedo experimentó mi madre? Por ejemplo, otro ejemplo que he tenido es mujer atrapada por su madre, una súper controladora, se enamora de un chico, se quiere casar con él, todo parece que va a ser correcto, todas las bendiciones de las dos familias, o qué bien, todos contentos, pero cuando ella va a ver al chico y tiene que coger un avión o un coche o lo que sea, para ir a ver a su pareja, a su novio, a la persona que se va a casar, le coge ansiedad. Y eso tiene que ver
no solamente le coge ansiedad, sino que esta persona en concreto llegó a tener hasta ataques de pánico, hasta que comprendió que se tenía que liberar del control de su madre, que no había como una adicción a lo que dirá mamá o pensará mamá o que tengo que hacer sin el permiso de mamá. ¿Ok? Por tanto, como podemos ver, aquí está la paradoja o el dilema ataque o huida. Por tanto, quédense con esas preguntas. ¿Qué es lo que quiero cambiar? ¿A quién quiero cambiar? ¿Qué es lo que me molesta? ¿Cuál es mi proyección? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué experiencias viví en mi edad temprana? ¿Y qué experiencias de huida o de carácter paralizado experimentó mi madre?